Bueno, y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Esto es una edición más también, y hay que decirlo, especial, como siempre, de nuestro programa, la revista de negocios que usted ha colocado en el centro de sus preferencias. Muchísimas gracias de nuevo, tanto dentro como fuera de nuestra región, dentro como fuera de nuestro país. Ahí tenemos cantidades de mensajes de Chicago, de Nueva York, de Atlanta, de Costa Rica. Qué placer, qué orgullo es saber que nuestro trabajo está siendo apreciado dentro y fuera de nuestras fronteras. Prioridad estratégica, un seguro y humilde servidor de todos ustedes, Marco Antonio Alcántara. Hoy recibe al doctor Santiago Rodríguez Castillo. Vía Zoom, él se encuentra en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Santiago es un destacado politólogo venezolano, conferencista, escritor, profesor universitario y también presidente de la Fundación de Estudios Internacionales, de Estudios Liberales. Vamos de nuevo. Fundación Internacional de Estudios Liberales, y es un personaje que tiene un doble, digamos, una doble característica a veces muy rara de encontrar, y que en Santiago pues forman parte de su acervo y de su activo más importante. Es un hombre de letras, pero también es un académico y un hombre de acción. Es decir, en la parte política él lleva, quiero decir, la parte política práctica, él lleva una actividad desde hace ya muchos años, y que en estos momentos lo está colocando en los primeros lugares de preferencia en unas eventuales y futuras elecciones a la alcaldía de ese importante municipio de la capital industrial del país. Prioridad estratégica, entonces le da la más cordial bienvenida al doctor Santiago Rodríguez Castillo. Santiago, hola. Marco, ¿cómo estás, colega? Bienvenido a nuestro programa. Un gran placer y un gran honor que atiendas nuestra invitación, Santiago. Bueno, para mí es un placer el poder estar conversando contigo, siempre es grato. Y bueno, y felicitarte por este programa que me han contado amigos en común, que está teniendo un gran éxito allá donde te encuentras ahora. Así que mucho éxito por allá. Muchísimas gracias, Santiago. Comencemos, si quieres, si te parece bien, por la parte del liberalismo, que es un tema que tú has trabajado en profundidad y que conoces, y que además te has encargado en Venezuela y fuera de ella de proyectarlo, de expandirlo, de difundirlo. Santiago, el liberalismo, ¿qué significa exactamente como teoría política, económica, como filosofía de vida? ¿Cuál es su impacto en América Latina y cómo en Venezuela también podemos aprovechar los beneficios de esa interesante y profunda filosofía? Como tú lo has dicho, esto es un tema muy profundo. Imagínate tú, si fuéramos a hablar de filosofía, de liberalismo, de historia del liberalismo, tendríamos que remontarnos a la Inglaterra de 1688 y la Revolución Gloriosa, ¿no? Porque podríamos decir que prácticamente el liberalismo surge con fuerza desde el punto de vista de la actividad política con los parlamentos, ¿no? Pero tú que hablas de filosofía política, bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Locke, contractualista, pensamiento totalmente liberal, el de John Locke, distinto al de Rousseau, por ejemplo, que no han agarrado a los socialistas para ellos con el tema de la voluntad general, ¿no? Y muy distinto a otros contractualistas como el Hobbes. Pero sí hay un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es muy moderno del liberalismo, para que la gente lo entienda, porque estos son temas que son
de teoría política, ¿no? De filosofía política. Que y que parecieran muy lejanos y muy abstractos, pero que en realidad no es así. No, no es así, pero este profesor y liberal, gran liberal argentino como es Beneca Lynch, dice que el liberalismo es forma de vida. Dice que el liberalismo, que no estamos hablando de ser de libertinaje, que es otra cosa, pero él habla, por ejemplo, que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de los demás, al proyecto de vida del otro, del semejante. Es un concepto que a mí me gusta mucho, porque ese es un concepto que tú puedes perfectamente trasladar al Estado, a la política. Y entonces tú me dirías, ¿qué es el liberalismo en el Estado? Bueno, es el respeto irrestricto al ciudadano, a su forma de vivir, a sus derechos, a sus deberes, a que el Estado no tiene por qué estar interviniendo en la vida de los demás, a que debe ser un Estado que lo que debe es respetar, que se cumpla la norma, que se cumpla el Estado de Derecho y no estar metiéndose en la vida de los demás, por ejemplo, ese intervencionismo que hay con los empresarios, ¿no? Entonces, el liberalismo defiende eso, la libre empresarialidad, ¿no? El emprendimiento. Pero ese concepto, te decía, de Beneca Lynch es muy bonito porque habla de eso, ¿no? Que el liberalismo es totalmente contrario al socialismo, que el socialismo es además que el liberalismo es una doctrina, una ideología. El socialismo sí es una ideología y es totalitaria, porque está montada sobre una concepción única, y esa concepción única quiere regirte la vida, no te deja desarrollar, eh, no dejas que tú seas emprendedor, que tengas iniciativa. Y esas son las dos grandes diferencias entre el liberalismo y, por ejemplo, el socialismo. Ahora, tú me preguntas a mí, en Venezuela, tú lo sabes muy bien, en Venezuela nunca hemos tenido un gobierno liberal. Ensayos de liberalismo, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez intentó en su segundo gobierno dar un giro desde el punto de vista de la política económica con una serie de medidas liberales que mal llamaron el paquete neoliberal, ¿no? Pero eran medidas que se habían tomado ya en distintos países, como por ejemplo en Chile, eh, y con todos esos jóvenes que se habían formado fuera, los Chicago Boys, aquí los llamaban los Yesas Boys, ¿no? Pero eh, en términos generales, Un tanto despectivamente. sí, en un Estado liberal, este, la, el Estado vive de la nación, ¿ok? Y en un Estado socialista, la nación vive del Estado. Yo creo que eso es una diferencia clara para que la gente pueda entender. Es una diferencia estructural, definitivamente. Y aquí, y por supuesto que son estados, los estados socialistas o socialistas, dependiendo también de su extensión, de su intervención, porque hay unos que son socialistas pero en menor sentido. Por ejemplo, la socialdemocracia es podríamos decir que es un socialismo más de centro, pero sin duda alguna tiene medidas socializantes. Por ejemplo, la socialdemocracia son estados muy grandes, el liberalismo son estados que no son tan grandes. Creo que tú lo decías en una oportunidad, estados con cintura de obispo. El liberalismo son estados con cinturas de avispa, ¿no? Sí. Y el estado con cintura de obispo es ese estado interventor, todopoderoso, que se mete hasta en las elecciones de reina de carnaval. Fíjate que el agotamiento del sistema de partidos en Venezuela fue precisamente por ese desgaste y porque el Estado todopoderoso, el papá Estado, se metía en todo, y entonces tenía la fuerza modeladora de la sociedad, modelaba la sociedad en todos los sentidos, y la sociedad civil venezolana empezó a reclamar su espacio. Y eso es una de las causas de ese agotamiento del sistema de partidos. Fíjate bien, Santiago, cuando uno habla de liberalismo en América Latina, y bueno, también en el mundo, hay una figura en la actualidad que aparece descollante,
Se trata de el afamado escritor peruano don Mario Vargas Llosa y también su hijo Alvarito Vargas Llosa, politólogo y economista. De la Fundación Atlas. La Fundación Atlas, con la cual tú también tienes nexo, porque la fundación que tú presides, Mosqueteros de la Libertad, precisamente propende a establecer esa serie de convenios en orden a difundir el pensamiento liberal. Háblanos un poquito de Mario Vargas Llosa y cómo él, además, que ha estado tan presente en el debate político venezolano, probablemente más antes que ahora, no sé si por razones de preservación de su salud y de edad, pero que de todas maneras intelectualmente se mantiene muy activo, y la influencia que ha tenido este destacado intelectual latinoamericano en las ideas liberales modernas. ¿Qué te puedo decir yo de Mario Vargas Llosa que no se sepa o que justamente no se haya dicho sobre él? Además que es un hombre desde el punto de vista intelectual extraordinario, como diríamos fuera de lote, ¿no? Porque es un gran escritor. Bueno, el premio Nobel de literatura, ahí no tiene parangón, ¿no? Pero él, fíjate tú, como muchos importantes liberales del mundo, comenzaron siendo socialistas. Y era un hombre, como todo hombre, como todo intelectual, autodidacta, que se formó, no solo que asistió a la universidad, pero sí también estudiaba mucho y leía mucho sobre el socialismo, inclusive en la universidad. Él mismo lo cuenta en uno de sus últimos libros, que él se reunía con estos amigos que eran cercanos al pensamiento comunista, ¿no? El pensamiento de izquierda. Pero fíjate que él, a través de su juventud y a través del tiempo, tuvo acceso a distintas lecturas, a distintos autores, por ejemplo, como Karl Popper, y él señala, con su libro La Sociedad Abierta, por ejemplo, y él señala que ahí descubre lo maravilloso de la doctrina liberal y que realmente es la doctrina, porque las otras doctrinas prácticamente te ofrecen el paraíso en la tierra y lo que te traen es el infierno, ¿no? Y el liberalismo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político es la democracia liberal. Es la democracia liberal que todos conocemos desde la Revolución norteamericana hasta nuestros tiempos, que es una doctrina cargada de fuerte pensamiento moral, que es muy importante, donde el derecho es fundamental para que exista el orden. Y por otro lado, hay un tema importante, bueno, que de todas estas teorías económicas, bueno, la más viable es la que genera más bienestar a la sociedad y respeta más la dignidad del ser humano. Entonces, él, al darse cuenta de eso, bueno, se ha convertido en un apóstol, Marcos, a nivel del mundo, del liberalismo, ha estado al frente de distintas fundaciones, conferencistas, pero es un titán prácticamente lo que viene haciendo con todas estas organizaciones que son tanques del pensamiento liberal y que ha aportado mucho y ha escrito, ahora está escribiendo libros interesantes sobre lo que tiene que ver con el liberalismo. Y ahorita el liberalismo está, tú te has dado cuenta que está nuevamente agarrando fuerza en muchos países precisamente por la decepción que hay con los gobiernos socialistas y también por ese nuevo avance del globalismo, ¿verdad? Que sin duda alguna lo que te quiere llevar es una especie de totalitarismo mundial. Cuando regresemos vamos a continuar compartiendo en Prioridad Estratégica con el doctor Santiago Rodríguez Castillo. Santiago, te voy a invitar a que pasemos revista a tu más reciente publicación, que se encuentra además editada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Hables un poco sobre ella, su contenido, y por ahí mismo nos conectamos con el segundo gran bloque temático de este programa, que es la generación de esos populismos
tan virulentos que parecen además una verdadera pandemia en el sistema político latinoamericano. ¿Cómo lo podemos hacer para salir ya de esos populismos? Y en el caso específico venezolano, Santiago, llegó a su fin ese ciclo que se inició, por cierto, hace 100 años con otra pandemia. General Juan Vicente Gómez, gripe española, está cerrando y vamos a abrir hacia una nueva atmósfera donde el populismo no sea otra cosa que un recuerdo. Eso es la próxima parte de Prioridad Estratégica, compartiendo vía Zoom directamente desde la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, con el doctor Santiago Rodríguez Castillo. Mucho más de nuestro programa en la próxima parte. Gracias por su sintonía.